Listo. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Vamos a comenzar un nuevo enlace. Tal vez sea el último antes del segundo parcial y afortunadamente antes de nuestro reencuentro presencial. Iba a decir carnal, pero no, se espera que tengamos una instancia presencial, supongo yo, la primera semana de agosto, afortunadamente para todos, para validar lo que hemos hecho durante este cuatrimestre. Pero bueno, después conversaremos al respecto. Nuestro último tema es el análisis multivariado, pero es un tema que sumamente complejo y que requiere de una introducción extensa. Estamos en la etapa, recuerden, de análisis de datos, hemos construido una matriz de datos y hemos comenzado con la tabulación simple y tabulación cruzada. Esto dio lugar al armado de tablas univariadas, ¿sí? Cuyo recuento se extrae, por supuesto, de la matriz a partir de la lectura vertical, variable por variable, y de esta lectura univariada extraemos solamente información respecto del comportamiento de nuestra muestra en cada una de las variables e indicadores que se han medido y en la variable compleja en su totalidad, si es que tuvimos alguna variable compleja, ¿sí? En un segundo nivel de análisis hablamos de tablas bivariadas, donde planteamos la lectura de una variable en función de una segunda, y es en el terreno de estas tablas bivariadas donde dijimos que empezábamos a poner a prueba las relaciones entre variables que habíamos planteado en nuestras hipótesis. Llegado este momento y previo al análisis bivariado, yo me tengo que preguntar qué voy a cruzar con qué, o sea, cómo voy a conformar mi plan de cuadros, qué tablas voy a hacer. Esto nos lleva a traer, dijimos nuevamente a la escena, a las hipótesis. Me parece que un enlace no va a alcanzar. Bueno, no importa. Traemos de vuelta a la escena a nuestras hipótesis y el plan de cuadro está directamente anclado sobre las relaciones planteadas, las relaciones entre variables planteadas en nuestras hipótesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene ninguna relevancia más que un reflejo descriptivo sobre el comportamiento de dos variables, cruzar, por ejemplo, la edad y el sexo. Hacer una tabla bivariada que combine estas dos variables solo me va a mostrar cómo se comporta la muestra en cuanto a dos aspectos de clasificación: la edad y el sexo de los consultados, les iba a decir de los pacientes, pero un cruce semejante nada nos dice sobre si una hipótesis se verifica o no. Los cruces realmente importantes son aquellos que desprendemos de las hipótesis en las cuales hemos entablado un vínculo entre variables, por ejemplo, una causa y un efecto, ¿sí? Ahora bien, luego de plantear estas tablas univariadas y bivariadas, no podemos dejar de mencionar al análisis multivariado, que es nuestro objetivo de hoy. Lo que sucede es que para hablar de análisis multivariado tenemos que ubicarnos en un terreno en el cual no vamos a profundizar, ¿sí? Me refiero puntualmente, pero sí vamos a mencionar para ver dónde encuadra, dónde se ubica el análisis multivariado en el contexto de la investigación, más allá de que se trate de investigación social o no, ¿de acuerdo?
Esto nos lleva a plantear la problemática de los diseños de investigación. Al principio del cuatrimestre hemos visto que las investigaciones se podían clasificar de distinta manera y una de estas maneras daba cuenta de la profundidad de las investigaciones. En este sentido, distinguimos investigaciones exploratorias, descriptivas y explicativas. En relación a los restantes tópicos sobre la clasificación de investigaciones, podríamos decir que no es el investigador el que decide cuál es la profundidad de la investigación, sino el cuánto se sabe en materia de conocimiento sobre eso. ¿De acuerdo? Yo puedo elegir trabajar con una investigación exploratoria, una investigación con datos primarios o datos secundarios, una investigación microsocial o macrosocial. Hay decisiones sobre el tipo de investigación inherentes al propio investigador, pero en el caso de la profundidad, lo que dirige el camino no es el investigador, sino cuánto existe en materia de conocimiento sobre ese tema. Y es en virtud de eso que vamos a poder hablar de investigaciones exploratorias, descriptivas y explicativas. Las primeras, las investigaciones exploratorias, son las menos profundas. Son aquellas investigaciones formulativas que llevamos adelante cuando no se sabe nada sobre algo, cuando un tema irrumpe en el mundo de la ciencia. Si un tema es nuevo, como nos ocurre ahora con el COVID, difícilmente se puede hacer investigación explicativa. Estamos hablando de investigaciones conforme o de acuerdo a su profundidad. Entonces, las investigaciones exploratorias son investigaciones que tratan de responder una pregunta fundamental, que es ¿qué pasa? ¿Sí? Una pregunta inicial. Son investigaciones caracterizadas por la flexibilidad, dado que si yo no sé nada sobre un tema nuevo, difícilmente pueda darle a ese tema un abordaje estructurado a través de una medición con encuestas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para realizar una encuesta yo tengo que conocer qué variables hay en la escena, ¿sí? Y a qué población afectan esas variables. Estas investigaciones son flexibles, trabajan con muestras no probabilísticas, con técnicas poco estructuradas, ¿sí? Son las investigaciones que la ciencia utiliza cuando está frente a un fenómeno nuevo. Después de transcurrir mucha agua por debajo del puente y mucha investigación exploratoria, una vez que se responde al qué pasa, podemos pasar a un segundo nivel en cuanto a la profundidad y comenzar a realizar investigaciones descriptivas que son más rígidas. Pueden trabajar con muestras probabilísticas o no probabilísticas, con variables, ya se sabe el qué, con lo cual las investigaciones descriptivas van a dar cuenta de otro tipo de interrogantes como son el cómo, cuándo, con qué frecuencia. Son investigaciones que sacan una foto, realizan un diagnóstico del comportamiento del fenómeno. Se caracterizan ya por la rigidez, pueden utilizar procedimientos ya estadísticos, procedimientos cuantitativos, pero es un nivel de investigación que deja de lado la gran pregunta, ¿sí?, de la profundidad de la investigación, que se va a responder con las hipótesis explicativas, y me refiero a la pregunta sobre el por qué. Es aquí, en este escenario de las investigaciones explicativas, donde vamos a analizar por qué sucede algo, ¿sí? Entonces, en el caso de estas investigaciones explicativas,
los procedimientos son sumamente controlados, dado que el responder al por qué pasa algo nos lleva al terreno de la puesta a prueba de hipótesis causales. Si X, entonces Y. Entonces, si yo quiero aseverar que X es la causa de Y, mi investigación tiene que ser sumamente estructurada y controlada. Tengo que tener bajo la lupa la mayor cantidad de eventos o factores que puedan estar incidiendo en esa supuesta relación entre X e Y. Son investigaciones que trabajan con procedimientos sumamente estructurados, se miden variables, se trabaja únicamente con muestreo probabilístico, porque a partir de sus resultados se pretende inferir justamente los resultados por fuera de la muestra, con lo cual si yo aspiro a esto, necesariamente debo tener bajo control esta palabra. El control y la rigidez son características fundamentales de este diseño explicativo. Y vamos a mencionar, antes de cortar este enlace y comenzar uno nuevo inmediatamente, esa es la policía, estamos así. Les decía que la última característica que vamos a mencionar en este primer enlace es el control de la espureidad. ¿Sí? Nosotros vamos a estar frente a una supuesta relación de causa y efecto, pero una relación que, pese a parecer verdadera, puede ser falsa. Puede ser una relación contaminada en la cual intervengan otras terceras variables o variables de prueba, y es aquí donde también van a entrar en escena las variables antecedentes e intervinientes. Entonces, es el momento de poner a prueba la relación entre X e Y que hayamos planteado en nuestra hipótesis o en nuestras hipótesis, y vamos a tratar de de poner a prueba si esa relación se da, se presenta, se verifica, o si en realidad es una ilusión, una apariencia a la luz de otras variables. Hacemos un pequeño corte y volvemos y nos abocamos al multivariado después de la introducción.